La jornada presentes por la Clínica Universidad de Navarra como uno de los actos conmemorativos para celebrar el Día Mundial de la Enfermería, con unos días de antelación, pero que se suma a todos los eventos que se están organizando a lo largo de toda España y el mundo para homenajear a todas las enfermeras. Agradecemos la presencia de las autoridades de la clínica, del Consejo Oficial General de Enfermería, a nuestros profesionales, en especial a nuestras enfermeras y enfermeros, y también a todos los asistentes que nos acompañan hoy de manera presencial y también a quienes nos están siguiendo en estos momentos por streaming. Bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a los discursos inaugurales. Vamos a comenzar primero con algunas palabras de la doctora Esperanza Lozano, que es la directora de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, seguida por el doctor Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería. Continúa Carmen Rumeo, la directora de Enfermería Corporativa de la Clínica Universidad de Navarra, y finaliza Teresa Yasser, la directora de Enfermería de la Clínica Universidad de Navarra, sede de Madrid. Pues buenas tardes. Diego Ayuso, que nos acabamos de conocer, o sea, estoy encantada de que hayas venido, es secretario general del Consejo de Enfermería. Doña Elena Viñas, que también encantada de conocerte, ¿no? Secretaria general del Colegio Oficial de Enfermería, miembros del Colegio de Enfermería de Madrid, entre las que se encuentra, que te voy a citar, aunque no estás aquí en el programa, Elena, que ha trabajado mucho con nosotros, ¿no? Me encanta que hayas venido realmente. Carmen Rumeo es la directora corporativa de Enfermería de la Clínica Universidad de Navarra, y aquí a mi derecha tengo a Teresa Yasser, que es la directora de Enfermería de la sede de Madrid. Bueno, lo primero que quiero decir es, y todos profesionales asistentes que estáis en este acto, en este momento aquí presencial o por streaming, pues, o sea, daros la bienvenida, sobre todo a las enfermeras, ¿no? Porque realmente lo que estamos aquí es preparando, celebrando, pues dando realce un poquito al Día Mundial de la Enfermera, que es este próximo viernes. Nosotros nos hemos adelantado en este sentido un evento un poquito interno, y tendremos también un evento el próximo viernes. Pero bueno, pues reconocer a todas las enfermeras en ese sentido, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que la enfermería está muy presente, y para más, habéis sido súper citadas, pues pienso en el evento que ha tenido lugar en la coronación del rey de Inglaterra, ¿no? Pues creo que ha sido una cosa mundial, un reconocimiento impresionante, ¿no? Para la enfermería, que es reconocido porque se lo merece, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista creo que la pandemia ha puesto en valor muchísimo, pues, un tipo de trabajo que requiere muchísimo compromiso, muchísimo valor, muchísima exigencia, muchísima profesionalidad, que se ha dado tanto la talla que, digo, ha exigido, o sea, es que no, todo lo que os pueda decir creo que en ese sentido, ¿no? Entonces creo que dais ese ejemplo como de una vocación de excelencia en los cuidados, porque tenéis como esa visión integral de toda la persona, ¿no? Que quizá otros profesionales de la sanidad o de la salud, pues estamos un poquito más centrados en otras cosas o más tecnificados, y yo creo que el mundo ahora mismo realmente está muy necesitado de esa manera de hacer, que creo que sería, me parece una maravilla, y que no la perdáis nunca, ¿no? Bueno, pues entonces a todos, ¿no? Bienvenidos a este programa, ¿no? Que es un programa, es como un lema, ¿no? Es presente, retos y futuro de la enfermería. Creo que en general los retos pues pueden estar ahí. El futuro creo que os toca hacerlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? El lema de este Día Mundial de la Enfermería es: nuestras enfermeras, nuestro futuro, ¿no? Pues es un lema que realmente también vuelve a poner en el centro, ¿no? Ese papel de la enfermería en el cuidado y la salud y la prevención de la salud por parte de enfermería, ¿no? De la enfermera. Entonces, creo que en la Clínica Universidad de Navarra esto lo hemos tenido muy presente desde siempre, porque a la par que se hizo
la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina se hizo la Escuela de Enfermería, cuando todavía la enfermería no era grado universitario, pero ya había escuelas, se profesionalizó. O sea, siempre se le ha dado muchísimo valor a la enfermería, ¿no? Y a las enfermeras, ¿no? Y de tal manera que podemos decir, o sea, por experiencia propia, que ninguna institución sanitaria crece y progresa sin el avance de la enfermera y de la enfermería. Entonces esto, bueno, lo sabemos, los que estamos en el mundo este lo sabemos, lo reconocemos, lo vivimos. Es posible que a veces, yo pienso, pues a veces no lo decimos suficiente, pero lo sabemos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, pues en la clínica yo creo que también la clínica tiene algo que es que también tiene una escuela propia de enfermería, ¿no? Desde ese sentido, pues también muchos profesionales de la enfermería, ahí, a la hora de las escuelas de enfermería y ahora mismo de las facultades de enfermería, pues está esa vocación que uno va pues a muchos temas de salud, o sea, muchas profesiones sanitarias son vocacionales, ¿no? O sea, uno tiene como ese afán de hacer el bien de una manera X, ¿no? Pero creo que las profesiones en el tema de salud son muy vocacionales y, en cierta manera, pues eso se define mucho y se valora mucho también en las facultades, ¿no? Se descubre y luego se vive, se ejerce, se vive. Y con eso, pues, ¿qué hace uno con eso? Pues, digo, hace bien al mundo entero, ¿no? Porque, en realidad, pues, mejora mucho la sociedad, ¿no? Mejora mucho el entorno. O sea, yo creo que mucha gente descubre una manera de hacer las cosas bien muchas veces cuando ve a una persona, y en enfermería pienso, y en la enfermera tiene como muchas oportunidades de, con mucha naturalidad, hacer muchísimo bien. Y eso, o sea, creo que a lo mejor no os dais cuenta, o sí. O sea, formáis mucho con vuestro hacer. Aunque no, o sea, y con vuestra manera de vivir, ¿no? En esa profesión, ¿no? Bueno, pues en la clínica también es un hospital donde la ciencia, la docencia y la investigación van de la mano, ¿no? En nuestro modelo está esto, ¿no? Y esto, pues esto siempre da vida a cada acto sanitario, ¿no? De cualquier profesional de la salud, ¿no? De médicos, ¿no? De enfermeras, de auxiliares y de otros profesionales, ¿no? Pero que tienen también en común, aparte de esto, ¿no? O sea, trabajan con ciencia, ¿no? Con docencia, con investigación, pero trabajan con ese mensaje, o sea, con esa manera de hacer que están sirviendo a la sociedad y a todo el mundo, ¿no? Desde ese enclave sanitario, ¿no? Bueno, pues solamente con esto que he comentado, daros la bienvenida pues a esta casa, ¿no? A este centro, a esta clínica, a esta sede, está abierta, pues podéis venir, digo, cuando queráis, o sea, digo, en ese sentido, y podéis, o sea, lo que necesitéis, ¿no? Y pues nada, que disfrutéis mucho de este encuentro entre colegas, ¿no? Que os toca mucho decir respecto de ese futuro y de esos retos de la enfermería y nada, os agradezco vuestra presencia, ¿no? Y que tengáis una buena jornada. Entonces, te doy paso. Muchísimas Diego, gracias. en ese sentido. Pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pedir disculpas porque mi presidente no ha podido estar esta tarde aquí con todos ustedes. Era su deseo, pero por motivos de agenda no era posible, y yo como secretario general pues voy a estar aquí en la inauguración y luego en la mesa redonda compartiendo un poquito de las experiencias que estamos realizando desde el Consejo General de Enfermería. Por supuesto, dar las gracias a la Clínica Universitaria de Navarra, a ti como directora de la clínica, a la directora corporativa de enfermería, a la directora de enfermería de aquí de la clínica, a la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Madrid, que estáis aquí representados, secretaria general, tesorera, compañeros del colegio, y sobre todo daros las gracias y la enhorabuena a todas las enfermeras y enfermeros que estáis aquí en la sala, porque es un día para celebrar y para conmemorar, evidentemente, nuestra profesión. Celebramos el Día Internacional de las Enfermeras a nivel mundial. Como sabéis, es en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, ¿no? Que fue la fundadora de la enfermería moderna. Y lo que toca en el día de hoy pues es un poquito debatir cómo estamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir, ¿no? Qué retos de futuro tenemos por delante, y seguir construyendo ese camino que es tan importante de aportación al sistema sanitario, de aportación de calidad y de eficiencia
en los cuidados para mejorar la salud de la población y de nuestros pacientes y también de sus familias, que es muy importante. Y en los últimos 40 años la verdad que la evolución ha sido tremenda, ¿no? Yo llevo 36 años ya de profesión, la verdad que cuando miro para atrás digo, madre mía, ¿no? ¿Dónde estoy? Y parece que fue ayer cuando empecé. Sí que os digo que tengo más ilusión que cuando empecé, cada día tengo más ilusión de aprender, de crecer, de aportar a mi maravillosa profesión, y es un poco lo que intento, ¿no?, hacer en mi trabajo día a día desde el Consejo General de Enfermería. Y es verdad que en los últimos años el desarrollo a nivel de la academia o a nivel de la universidad, nuestra profesión ha tenido un desarrollo completo, estamos al máximo nivel que cualquier otra disciplina universitaria, ¿verdad? Somos grado en enfermería, 4 años de universidad, somos especialistas, somos máster, somos doctores y doctoras, por lo tanto tenemos el máximo rango a nivel académico y también máximo rango a nivel de investigación, y por lo tanto nuestra profesión a ese nivel está con pleno desarrollo. Pero sin embargo, en el ámbito laboral, en el ámbito de las competencias profesionales en los centros asistenciales, yo creo que todavía tenemos mucho por desarrollar, ¿no? Habéis oído hablar de las enfermeras de práctica avanzada, diplomas de acreditación, especialidades que no están plenamente desarrolladas. Entonces yo creo que eso es la línea que tenemos que apostar por seguir avanzando, y que realmente esas categorías profesionales de especialistas o con diplomas de acreditación se creen y se cuente cada vez con enfermeras con mayor desarrollo competencial, porque creo que la aportación que hacemos las enfermeras es indiscutible. La pandemia nos ha visibilizado, nos ha puesto en valor, pero podemos aportar mucho más, y por lo tanto eso es lo que tenemos que trabajar entre todos y lo tenemos que construir nosotros. Tenemos que ser capaces de convencer, ¿no?, evidentemente, a los que toman decisiones en políticas de salud para que hagan cambios, ¿no?, normativos, en la jurisprudencia, también en la parte laboral en las instituciones sanitarias, pero juntos tenemos que hacer esta transformación. Entonces, la mesa redonda, yo creo que va a haber mucho juego, vamos a discutir temas que nos están afectando a todas y a todos. Felicidades, enhorabuena, y es un placer estar en la Clínica Universitaria de Navarra. Placer. Gracias, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia a todos, ¿no? En especial, efectivamente, al Colegio de Enfermería de Madrid, y a Encarna, que ha tenido también, y a Nélida, que van a estar luego en la mesa, a Diego Ayuso también, y nada, pues todos los que representamos la clínica estamos encantados de poder recibiros aquí, ¿no? Yo unas brevísimas palabras para decir, ¿no?, la alegría que me produce el primer evento así de carácter público que realizamos en esta sede nuestra, ¿no?, de Madrid, y celebrando ese día 12 como momento culmen de la semana, ¿no? Quiero seguir un poco la línea de la doctora Lozano, de Esperanza, en el sentido de, personalmente, esta profesión me cautivó desde pequeña, ¿no?, por los modelos de personas cercanas, enfermeras, en los que descubrí una mirada enfermera, ¿no? Yo creo que es una mirada peculiar y particular, ¿no?, que llega más allá del protocolo, del procedimiento, que por supuesto tienen que estar para que los resultados que medimos sean consistentes en el tiempo y poder hacer una investigación correcta, ¿no?, y vamos, científica, pero también esa mirada enfermera nos ayuda a anticiparnos siempre a las necesidades de cada persona, ¿no?, como una manera vital de concebir la vida. Por eso pienso que la mirada enfermera es algo especial, ¿no? En los últimos años, en algunos foros que he estado, en algún caso internacional, me ha resultado muy inspiradora una periodista americana que fue en un momento determinado enferma de oncología, ¿no?, y se quedó tan tocada por la labor de enfermería que se dedica a su labor periodística a visibilizar la enfermería, ¿no? Y entonces me ha cautivado mucho porque me parece que relata con gran profundidad, ¿no?, cómo es ese quehacer de la enfermería, ¿no?, y es una de las profesiones más valoradas. En concreto, en Estados Unidos es así. Realmente, o sea, ha sido explícito en el Parlamento estadounidense, goza de gran confianza y especialmente, dice ella, ¿no?, debido a la inteligencia moral que demuestran cada día a través de sus actuaciones, ¿no? Esto que decía Esperanza Lozano antes, ¿no?, que las actuaciones del día a día nos definen como enfermeras, ¿no? Y quería citarle para terminar, ¿no?, y me parece una cita buena de ella, ¿no?, que dice: si te pasas el día cuidando de los demás independientemente de su raza, religión o filiación política,
terminarás evolucionando más que los demás. Es así de sencillo. Y cuanto más lo hagas, más tendrás que ofrecer gracias a tu lugar de observación a vista de pájaro y a la visión general que adquieres del lugar que ocupamos en el mundo. Me parece que esta es esa mirada de enfermera, ¿no?, que nos da un alcance de la persona humana que creo que es un gran reto en el mundo actual, ¿no? Entender bien las necesidades de la persona humana, ¿no? Y pienso que esto está muy vinculado de manera especial con el cuidado centrado en la persona, que en particular aquí en la clínica sí que puedo decirlo, ¿no? Intentamos preservar desde que nacimos, ¿no?, para que sea como la base de nuestra actuación profesional allí donde estamos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes, por el interés y bienvenidas a esta jornada. Bueno, pues muchas gracias, autoridades del Consejo General de Enfermería, autoridades del Colegio de Enfermería de Madrid. Gracias a las palabras de Esperanza y de Carmen. Y bueno, pues a todas mis colegas, a todas las enfermeras. En primer lugar, yo desde la Dirección de Enfermería quería agradecer, ¿no?, la presencia de todos vosotros en este encuentro, ¿no?, que en realidad es una excusa para celebrar el día de hoy, ¿no? Bueno, el día del viernes, que es el Día Internacional de la Enfermería. Y bueno, pues vamos a pasar un rato agradable, ¿no?, hablando de la enfermería, de esta profesión, dónde está, dónde queremos llevarla. Creo que es un orgullo y podemos decirlo, ¿no? Tenemos una enfermería española con mucho prestigio, y no solamente a nivel nacional. Creo que también es un prestigio reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, pues bueno, nos unimos a ese aplauso, ¿no?, a ese homenaje que hoy, el viernes y hoy también, hacemos a todas nuestras colegas, ¿no?, a toda la enfermería. Quisiera compartir con vosotros, porque aquí en esta casa, en la Clínica Universidad de Navarra, siempre la enfermería ha sido un pilar, ¿no? La gente que trabajamos aquí lo conocemos muy bien y algunas de nosotras hemos podido desarrollar nuestra enfermería, ¿no?, y aprender la enfermería aquí, ¿no?, y hemos aprendido a hacer una enfermería excelente. Nos han enseñado a buscar siempre esa excelencia, muy centrada en el paciente, ¿no? Sabéis que la Clínica Universidad de Navarra es un único hospital que tiene dos sedes, la sede de Pamplona y la sede de Madrid. La sede de Pamplona tiene ya más trayectoria, tiene más de 50 años. El reto de Madrid tenemos ya 6 años, con lo cual ahí vamos, ¿no? Pero bueno, o sea, vamos siguiendo las huellas, ¿no?, los pasos de la sede de Pamplona, al mismo tiempo que vamos echando raíces en este entorno madrileño, que también estamos aprendiendo mucho, ¿no? Pero bueno, tanto la sede de Pamplona como la sede de Madrid tenemos un objetivo común, ¿no?, que es el de acompañar muy de cerca y muy bien, o la mejor manera que sabemos y podemos, al paciente y a su familia, ¿no? O sea, eso supone darle los mejores cuidados, unos cuidados de calidad, unos cuidados excelentes, ¿no? Y lógicamente para conseguir esto necesitamos también, pues, buscar la mejor evidencia científica, ¿no? Creo que este objetivo no es solamente de la Clínica Universidad de Navarra, ¿no? Creo que esto es un objetivo compartido con tantos y tantas enfermeras, ¿no?, del Servicio de Salud Pública, de la Sanidad Pública, perdón. Pienso que este es nuestro reto también, ¿no? O sea, que hay que seguir construyendo, como decía Diego, en esta línea. Y también pensaba que, bueno, pues no quiero alargarme mucho, pero hemos hecho una referencia a la pandemia, que, bueno, efectivamente la enfermería, bueno, ha mostrado su valor y ha dejado un listón muy alto, que creo que nos corresponde a nosotros no solo mantenerlo, sino mejorarlo, ¿no? Y eso supone, pues, también mucho esfuerzo, mucho trabajo, y también nos hemos dado cuenta que a veces de las adversidades uno aprende y uno sigue creciendo, ¿no? Y esta es nuestra oportunidad ahora. Yo creo que tenemos que seguir, pues eso, construyendo y procurando, pues, hacer una enfermería, pues, mucho más eficaz, humana, ¿no? Y siempre, pues, como decía un poco al principio, sin perder de vista el centro o el foco, que es, iba a decir el paciente, pero diría una cosa, un paso más, la persona enferma, ¿no? Esa persona que necesita de nuestros cuidados, ¿no? Bueno, pues sin más, no quiero alargarme, solamente quería daros las gracias. Espero que disfrutéis de esta jornada y, bueno, deciros que esta es vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, ¿te quedas? No, nos relajamos. Continuamos la jornada. Voy a invitar a la doctora
Encarna Fernández, directora de Enfermería del Hospital Clínico San Carlos, y a la doctora Nélida Conejo, enfermera y profesora de la Universidad Católica de Ávila, para que nos acompañen en la mesa redonda. Le ponen el micro. ¿A que no han puesto el micro? Le ponen el micro. No, que no. Aquí. Finalmente. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que hay muchísimos temas interesantes de los cuales vamos a conversar en esta mesa redonda. Y bueno, hemos pedido a los ponentes que, en honor al tiempo, como siempre todos andamos corriendo, que nos expresen brevemente en unos 7-10 minutos un poco el tema que cada uno viene a compartir con nosotros. Entonces, mientras esperamos a la doctora Encarna, comenzamos con Carmen Romeu. Carmen Romeu nos va a comentar un poco sobre el proyecto de enfermería de la Clínica Universidad de Navarra. Así que, sí. Muy bien. Pensaba que iba a ser la segunda, pero no tengo ningún problema en empezar. Bueno, pues sí, o sea, yo quería contar sencillamente, brevemente, porque efectivamente yo creo que igual lo interesante es que luego pueda haber preguntas y etcétera, ¿no? Yo diría que el proyecto profesional de enfermería en la clínica se ha empezado como... Empezó más bien cuando empezó la clínica, en el año 62, es verdad, esto no lo tenía preparado, pero me parece un tema bastante bonito, ¿no? En los inicios de la clínica, como ha dicho Esperanza Lozano, empezamos en los años 54 la Facultad de Medicina y a final de ese año empezó la escuela entonces de enfermería, ahora es facultad. Y una cosa muy interesante es los médicos en aquel momento eran tan visionarios que ya se dieron cuenta del papel relevante que enfermería tenía para la sanidad, y fueron ellos mismos los que, cuando ya se instauró un poquito, vamos a decir, tampoco muchas, pero 25 o 30 enfermeras, vieron de aquellas enfermeras cuáles eran algunas interesantes a mandar a lugares del extranjero, porque entonces España todavía en el año 78 fue cuando pasamos a ser estudio universitario. Mandaron a estas enfermeras a formarse a lugares del extranjero, ¿no? Algunas a Lovaina, en cuidados críticos. Entonces en Europa estaba un poco más avanzado la especialización de enfermería. En Milán, por ejemplo, fueron un par de personas que luego fueron relevantes supervisoras en la clínica a aprender sobre neonatos. De cardiología también fueron a Francia. Entonces, bueno, siempre ha habido como una tradición de apuesta por la formación en competencia de la enfermería, ¿no? Sabiendo que hay determinadas áreas específicas que necesitan de ese conocimiento para poder ser, como dicen los ingleses, accountable, que nunca le encuentro una definición perfecta, ¿no? Pero yo diría compromiso profesional para poder ejercer hasta el máximo nivel de competencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de background, ¿no? de la clínica, porque además mucha gente de aquí, de la sede de Madrid incluso, pues no se conoce esa historia. Creo que tendremos que traer algunos libros del 50 aniversario para poder tener esta historia aquí, ¿no? Registrada. Sí que, bueno, pues desde hace aproximadamente 10 años hemos venido trabajando la trayectoria histórica que ha tenido la clínica para poder definir lo que ahora mismo llamamos el modelo profesional de la práctica de enfermería en la Clínica Universidad de Navarra. Este modelo, en el momento actual, está rigiendo el progreso del proyecto que queremos asentar, en el sentido de poder tener fundamentos para decir qué enfermería queremos ejercer en la clínica, o mejor dicho, se ejerce, y cuál es la apuesta de la dirección de enfermería por el entorno que queremos generar dentro de este contexto, ¿no? No he traído el marco, en cualquier caso, las de dentro sabéis, ¿no? que está el artículo del modelo profesional de la práctica, está publicado, y yo creo que lo tenéis a mano porque hemos hecho bastante distribución, y está en Tesela, en la revista Nacional de Directivos de Enfermería, donde se puede ver, ¿no? Este modelo pues tiene la base central, evidentemente, es esta relación que establece el paciente con la enfermera, o integrando también dentro del paciente a su familia, porque para nosotros también está siendo un foco bastante vital. Luego hablaré un poquito del impacto que tiene también el estar dentro de un contexto de una facultad de enfermería en el que somos prácticamente una misma cosa, aunque tengamos distintas finalidades, y esto ayuda como a integrar también aspectos de investigación en la práctica clínica y viceversa, ¿no?
Entonces, como pilares del modelo profesional de la práctica, pues eso, la parte central es esta relación, esta relación y cómo se desarrolla y el impacto que tiene que conozcamos bien a un paciente, sus coordenadas de vida, cómo el paciente interpreta, ¿no? Sencillamente con la presencia intencional de una enfermera, a veces sin siquiera hablar, un entendimiento, ¿no? Un entendimiento de que ahí hay algo más, ¿no? Esto ha sido parte de una tesis de la Facultad de Enfermería de una de las profesoras que se jubiló hace poco, ¿no? Y que ha dado pie, ¿no? A poder definir, después de muchos años de esfuerzo en la propia universidad, cuál es el perfil de enfermería que sale de la Universidad de Navarra, ¿no? En el sentido de poder plasmarlo, ¿no? Y poder hablar de ello. Creo que poder hablar de cuál es el ejercicio de la enfermería y cuáles son sus funciones, qué se espera de ella como profesional, creo que es algo importante y que tenerlo plasmado, registrado, es interesante para poder poner por lo menos este punto de partida. Esta es la tesis de Maribel Saracíbar, ¿no? Y evidentemente esto es como la parte core, porque esa tesis se realizó en la clínica, ¿no? En algunas de las unidades. Y en cualquier caso también es cierto, ¿no? Que como parte de una línea de investigación en la Facultad de Enfermería, cuestión que se contará el viernes, por cierto, en el foro interno que se va a tener de celebración, pues este foco, ¿no? de la atención centrada en el paciente, pues evidentemente nos sirve de base tanto para la formación de las alumnas que salen de la facultad como para el desarrollo de los proyectos variados que hay en la clínica, ¿no? Entonces, otro pilar del modelo es el entorno de la organización, ¿no? Tenemos una cultura, es una cosa que creo que hay que señalarlo, creo que pues, a mí me parece un orgullo para la propia institución, ¿no? Somos un entorno de organización con unos fuertes valores cristianos. Estos fuertes valores cristianos marcan un modo de hacer y de cuidar a la persona, ¿no? Y bueno, pues estos valores, pues indudablemente, pues luego se plasman también, ¿no? En esa anticipación a los valores, ¿no? de cada persona, en la relación del paciente con la enfermera, ese respeto, ¿no? Que antes hablábamos con la cita de la periodista, ¿no? Ese respeto por todos los valores, creencias de otras personas y dentro de ese contexto conseguir acertar con las necesidades que esas personas necesitan, ¿no? Pero el entorno de la organización, que también es el entorno de la práctica, tiene un especial enfoque por parte de la Dirección de Enfermería en la clínica. En este momento estamos trabajando para poder medir de modo concreto, ¿no? Con indicadores, con medidas que se van realizando, una serie de características del entorno de la práctica que la Dirección de Enfermería está empeñada en inculcar dentro de la clínica, ¿no? En primer lugar, es la cultura de seguridad, ¿no? Es el trabajo en equipo. Yo creo que un trabajo en equipo, bueno, tanto multidisciplinar como también interequipos enfermería es muy relevante, ¿no? Trabajar bien con los equipos de las auxiliares, que son nuestra mano derecha en el día a día, o de los celadores, todas las personas con las que nos relacionamos, otro tipo de profesionales sanitarios que apoyan nuestra labor en poder darle al paciente ese entorno y esas necesidades sociales, a veces con una trabajadora social o de ocupación, ¿no? Los terapeutas ocupacionales, para que la persona no pierda habilidades, etcétera. Ese trabajo en equipo debe de ser sólido para que al paciente canalice muy bien, ¿no? Todo lo que necesita en su vida, ¿no? También otro pilar es la práctica guiada por la evidencia, ¿no? Y en este sentido, pues últimamente estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿no? por publicar todo lo que es publicable dentro de todos los resultados que tenemos en la clínica. En los últimos años estamos empezando a poder hacer publicaciones desde la propia clínica, en algún caso evidentemente con la colaboración de la facultad, pero también dentro de la propia clínica pues empiezan a darse pues algunas publicaciones bastante interesantes, ¿no? Tanto del momento COVID como el momento actual, con alguna serie de publicaciones más específicas a proyectos que se están haciendo en relación con el coaching a pacientes cardíacos, etcétera, ¿no? Luego, pues la colaboración, la autonomía de la práctica, ¿no? Esto me parece que es un tema bastante interesante. Luego, igual, Diego me ha estado contando antes y me parece muy interesante, ¿no? Cómo si hay fundamento legal para las actuaciones de enfermería, quiere decir que efectivamente tenemos ese papel de compromiso con el paciente en el que hacer las cosas bien
puede tener un impacto, ¿no? Y yo creo que si ese impacto no existe, no nos sentimos responsables de una práctica enfermera, ¿no? Esto también el otro día lo comentaba con un profesor que tenemos ahora haciendo una pasantía en la Facultad de Enfermería, que viene de la Universidad de Gothenburg, ¿no? Y dice que efectivamente, o sea, hasta que no tengamos también, ¿no?, un cuerpo de ley, ¿no?, donde nosotras podamos demostrar que las actuaciones de enfermería pues tienen que estar también reguladas para que podamos dar respuesta, ¿no?, de una práctica profesional como Dios manda, pues indudablemente para algunas cosas no sé si podemos hablar de esa autonomía, ¿no? La innovación, el liderazgo es otro pilar también, ¿no? Y también tenemos estudios de medición, desarrollo profesional, con la introducción de una carrera profesional que facilita, ¿no?, en los niveles superiores, pues evidentemente ya hablamos de enfermería que está bastante implicada en temas de investigación. Compromiso con el paciente y la institución también, ¿no?, en el sentido de... Es una cosa vinculante, ¿no? En el fondo, estar comprometido con el paciente es intentar mejorar siempre las organizaciones, y yo creo que esto es un binomio inseparable, ¿no? En la medida que estamos entusiasmadas con la profesión, somos capaces de cambiar todo lo que hay que cambiar para conseguir prestar a la sociedad todo eso que nosotros le debemos como profesionales de la salud y en concreto enfermeras, que es lo que hacemos y es lo que celebramos hoy, ¿no? Y luego, por último, la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuáles diría yo que son las bases de la enfermería en el entorno de la Universidad de Navarra para lograr este entorno? Pues la formación, ¿no? Especialmente una base de formación muy sólida, como vengo diciendo, desde los inicios, especializada, aunque hasta hace unos años no existía la especializada. Desde los años 62 siempre se han ofrecido, digamos, como dirían los americanos, más bien unas certificaciones de competencias en áreas como cardiología, oncología, UCI, quirófano. Yo creo que son áreas donde, oncología por supuesto, donde es demasiado complejo hoy en día para poder entrar nada más haber acabado la carrera, ¿no? Entonces yo creo que realmente es preciso, ¿no?, esto tenerlo presente para poder hacer una práctica segura. Tenemos también en la clínica el rol de la enfermería clínica avanzada en una de las versiones que hay especialmente. Y bueno, aquí en Madrid tenemos alguna de estas figuras y en Pamplona tenemos ya seis de ellas, ¿no? Y también formación académica, lógicamente, teniendo una facultad al lado, pues es importante esto, ¿no? Por otro lado, hay un reconocimiento del compromiso profesional a través de esta carrera que se ha desarrollado, ¿no?, orientada a potenciar este entorno de la práctica que queremos en la organización. La clara orientación al paciente, que busca esa constante resolución de las necesidades que tienen. Y luego, pues, involucrar a los profesionales para ser jugadores de primera línea, ¿no? Yo entiendo por esto el liderazgo, ¿no? Entenderse a uno mismo como un jugador de primera línea que es capaz de cambiar todo aquello que en la organización necesita ser cambiado para que al paciente le llegue esa mejor prestación de cuidados y de todo aquello que él necesite, ¿no? Y bueno, yo como última cuestión también añadiría, ¿no?, que la suerte, suertísima, realmente yo creo que esto es algo bastante único, entre comillas, ¿no? El poder formar parte de la Universidad de Navarra y que como la Facultad de Enfermería o como la Facultad de Filosofía o como el Instituto de Ciencias Sociales, creado para investigación integrada de ciencias sociales, somos la clínica un centro más de la universidad, ¿no? Y pues como la facultad, pues estamos muy hermanadas, ¿no?, para poder llevar la práctica a la facultad y la facultad a la práctica, y de hecho de las dos líneas grandes de investigación que hay en la facultad, pues hay la presencia de profesionales de enfermería en estas líneas para poder siempre enriquecer, ¿no? Igual que también estamos ahora mismo trabajando la inserción de profesorado híbrido para poder, obviamente son doctoras en enfermería, que ya empezamos a tener un cierto cuerpo, para poder tener esta vinculación con la práctica, ¿no? Que yo creo que es un tema bastante difícil de conseguir, pero que yo creo que también es una de las líneas del futuro que yo creo que es de interés, ¿no? Y bueno, pues luego estaré abierta a preguntas, pero le cedo la palabra, creo que es a Diego, ¿no? Sí, muchas gracias, Carmen, por comentarnos acerca del proyecto, que sin duda es desafiante y que involucra a todas ustedes que están día a día de cara ahí al paciente y la familia. Bueno, el doctor Ayuso ahora nos comentará un poco, quizá en la misma línea también de lo que comentaba un poco Carmen en su momento, sobre esos retos y ese futuro de la profesión, que he oído afuera que en un momento hablabas de liderazgo y que me parece que también es algo que está bastante en auge y que es importante potenciar dentro de la profesión y en las enfermeras como tal.
Adelante. Pues sí, muchísimas gracias de nuevo. Pues en línea a lo que tú estabas comentando y por confirmar lo que tú has argumentado, yo empecé a trabajar como enfermero en UCI y empecé en la UCI del 12 de octubre de Madrid, una UCI bastante compleja, muy potente en Madrid, y recuerdo cuando íbamos a los congresos nacionales siempre ganaban los premios las enfermeras de la UCI de la Clínica Universitaria de Navarra. Era una envidia. Nosotros queríamos ser como ellas, porque realmente eran nuestros referentes. Conseguían todos los premios año tras año. Y decíamos, nosotros tenemos que llegar a... Oye, pues lo conseguimos. Trabajamos bastante, pero al final también alguno cayó y también nos lo llevamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, de verdad, habéis sido líderes y referentes desde hace muchísimos años para la profesión enfermera y de verdad que daros las gracias. Desde el Consejo General de Enfermería, ¿qué estamos trabajando? ¿Hacia dónde queremos ir? Pues desde luego, también en línea con lo que tú has dicho, no puede ser de otra manera. El desarrollo profesional que queréis en la Clínica Universitaria de Navarra es el desarrollo profesional que queremos para todas las enfermeras y enfermeros de España. Estamos trabajando en el desarrollo competencial en todos los niveles y evidentemente para ello necesitamos que haya una apuesta firme por el desarrollo de las competencias profesionales a nivel laboral, lo comentaba al principio, ¿no? A nivel académico sí hemos tenido el máximo desarrollo, pero a nivel laboral todavía no. Y hay que apostar por ello, ¿no? Las enfermeras de práctica avanzada. Ya hay muchas experiencias en todo el territorio nacional y donde se ha impulsado la enfermedad de práctica avanzada, está dando unos resultados excelentes en salud a la población, resolviendo las necesidades que tienen las pacientes en cuidados complejos, pacientes oncológicos, pacientes crónicos complejos, pluripatológicos. Entonces, esa línea de trabajo tiene que ser consolidada. Pero para que se consolide necesitamos tener una regulación legal. Hay que tener efectivamente una normativa legal que avale que podemos hacer esas competencias. Y a día de hoy, la normativa legal que tenemos, que define las competencias de la profesión enfermera, como bien saben ustedes, es muy reducida. Tenemos la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que es del año 2003, y que realmente está obsoleta, ¿no? Porque si leen el articulado que hace referencia a las enfermeras y enfermeros, está hablando de diplomados en enfermería, cosa que ya hace muchísimos años, desde el Plan Bolonia, 2009-2010, no lo somos. Por lo tanto, la normativa tiene que actualizarse y dar cabida a la realidad de las competencias que hacen las enfermeras y también resolver las necesidades de los pacientes. Ese es el enfoque. Y yo creo que si vamos con ese mensaje a una puerta, a otra, sobre todo los que toman políticas, decisiones de políticas de salud, los vamos a convencer que es necesario cambiar esa normativa. Entonces, la LOP hay que modificarla, es fundamental, ¿no? En la LOP no está la competencia diagnóstica. Cuando yo les pregunto, ¿los enfermeros y enfermeras diagnosticamos? Yo creo que no hay duda, ¿no? De siempre, ¿no? Diagnosticamos en cuidados, hacemos diagnósticos enfermeros, evidentemente, no médicos, enfermeros, si es que queremos ser enfermeras, no médicos. Todos los que estamos aquí somos enfermeras y es por lo que estudiamos, ¿no? Si hubiéramos querido ser de otra profesión, pues lo hubiéramos hecho. Pues la competencia de diagnóstica de las enfermedades está reconocida en España en el año 2017, en un Real Decreto, por una transposición de una directiva europea del año 2013. Entonces, es de antes de ayer. ¿Y qué pasaba antes de que tuviéramos la cobertura legal? Es que no diagnosticábamos, sí, pero no teníamos cobertura legal. Y a día de hoy la tenemos. Por lo tanto, en esa línea hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando de que la legislación avale de que las enfermeras podemos hacer todo lo que podemos hacer. En esa línea, importante, las especialidades. A día de hoy, las especialidades de enfermería no están creadas todas las categorías profesionales en todas las comunidades autónomas. Madrid, estamos en Madrid, yo voy a trabajar a mi hospital en pediatría y yo no soy especialista en pediatría y puedo trabajar porque no está creada la especialidad. Entonces esto es algo que es importante que también se regule, se avance en todas las comunidades autónomas. Madrid me parece que ya la tiene, ¿no? Hace poquito. Sí, Madrid la tiene. Hace muy poco, pero la tiene. Pero todavía hay muchas comunidades que no la tienen. Por lo tanto, esa situación se puede dar. O estamos formando especialistas en enfermería familiar y comunitaria, el problema que tiene la atención primaria en nuestro país, terminan la residencia, es algo que pagamos todos con nuestros impuestos, 2 años de formación vía IR, y al final terminan la residencia y van a trabajar a medicina interna. Yo creo que estamos haciendo algo mal, de verdad, y esto hay que planificarlo. Por lo tanto, esa cobertura legal también tiene que ir a que las
categorías de especialistas estén creadas en todas las comunidades autónomas, que sea un requisito para ocupar esa plaza clave, que se abone y se retribuya, porque está claro que si es especialista hace competencias más avanzadas que una generalista, pues, por lo tanto tenemos que pagar más. No es lógico que sea así. Entonces, ese tipo de situaciones es importante abordarlas. El tema de la práctica avanzada hay que articularlo en nuestro modelo. Nuestro modelo, el modelo de las enfermeras españolas, es muy diferente a las enfermeras del resto del mundo. Entonces, tenemos que decir, bueno, hay generalistas, hay especialistas, muy poquitas, de momento 6, como saben ustedes. ¿Son suficientes 6? ¿O sería bueno plantearnos que puede haber otras 4? No queremos tener 50, ¿verdad? Pero si a lo mejor 8 o 10. Por tanto, seguro que se nos ocurre que puede haber enfermeras especialistas en UCI, ¿no? Por decir un área compleja, crítica, o otras, ¿no? Por lo tanto, avanzar en esas especialidades. Y luego hay áreas de competencia avanzada, estas áreas, ostomías, heridas crónicas complejas, cuidados especiales a las pacientes oncológicas, que necesitan competencias avanzadas. Yo voy a trabajar a una consulta o un hospital de día oncológico y realmente no sabría hacer las cosas bien, no estoy preparado. Se necesita una formación específica, una competencia avanzada. Bueno, el diploma de acreditación puede dar cabida a eso, porque va a ser un diploma nacional reconocido por el Ministerio de Sanidad que va a decir qué competencias puedes hacer y que tiene una titulación oficial para todo el país. Pues el Real Decreto de los diplomas de acreditación es del año 2015, el 639-2015, y estamos en el 2023 y no se ha desarrollado ninguno. Todo esto, ¿qué enfoca? Enfoca que queremos que haya compromiso político. Las personas que toman decisiones en las profesiones como la nuestra tienen que comprometerse y tienen que dar un pasito adelante. Y desde el Consejo General estamos impulsando que haya esos compromisos. El nivel A, ¿no? O la categoría A, ¿no? Que las enfermeras y enfermeros estemos en la categoría A2, por el hecho de que hace años éramos diplomados, no tiene ningún sentido, hay que actualizar la norma. No hay diferencias hoy en día entre una enfermera, un psicólogo o un economista. Somos estudios universitarios de 4 años. ¿Y por qué el psicólogo y el economista o el periodista tiene el grado A1 y yo el A2? Con una diferencia de sueldo de 400 euros, claro. Esto no está justificado, esto hay que actualizarlo, ¿verdad? Entonces esa es la línea que pedimos, que haya un reconocimiento de la profesión, que nos dejen desarrollar nuestras competencias. Queremos ser enfermeras, no médicos. Los médicos no tienen que tener ningún miedo, ni ninguna otra profesión. Queremos ejercer de enfermeros y de enfermeras, pero tenemos que tener cobertura legal. Si no, hay iniciativas, lo están haciendo, pero no están cubiertas legalmente. Eso falta, ese paso hay que darlo. La prescripción enfermera, fundamental, ¿no? Nos ha costado muchísimo. La prescripción enfermera, si yo les pregunto por qué un podólogo es prescriptor y está reconocido en la ley del medicamento como prescriptor, un podólogo, y una enfermera no, ¿qué diferencia hay en la formación de grado entre un podólogo y una enfermera? Las enfermeras tienen más formación en farmacología, más que un podólogo, y mucho más global, lógicamente, porque el podólogo es el pie, nosotros es toda la persona integral, ¿verdad? Pues el podólogo está en la ley del medicamento como prescriptor y las enfermeras no. Las enfermeras tenemos que hablar de indicación, uso, autorización de la dispensación, orden de dispensación, porque no podemos decir que prescribimos. Miren ustedes, si prescribimos, pero no ahora, desde hace muchísimos años. Esto tiene que estar reconocido. Por lo tanto, otra línea importante, que lo hemos solicitado ya, es que haya evidentemente un compromiso de modificación de la ley del medicamento y que las enfermeras se incorporen como plenas prescriptoras. Es fundamental. El otro aspecto importantísimo para nosotros, la investigación. El motor de avance de nuestra profesión es la investigación. Y cuesta mucho. La mayoría de vosotras y de vosotros investigáis en vuestro tiempo libre, fuera del trabajo, porque en vuestra jornada laboral no es posible. Ya me pasaba a mí cuando trabajaba en la UCI y íbamos a los congresos a pelear con la Clínica Universitaria de Navarra, ¿verdad? Lo hacíamos en nuestro tiempo libre. Yo recuerdo sábados, domingos, tardes, mañana, bueno, cuando podíamos para hacer nuestros proyectos. Pues tiene que haber cabida para que las enfermeras investiguen dentro de su jornada laboral.
es importante y que haya una apuesta de verdad por la investigación enfermera, porque lo que investigamos las enfermeras es aplicado al cuidado y para mejorar los resultados en salud de la población. Fijaros, es importante el que haya esa apuesta. La formación continuada. Lógicamente, toda la formación continuada nosotros la establecemos como Consejo General de Enfermería a través de los colegios de enfermería, ¿no? Igual que la investigación, también hacemos una apuesta muy firme por el apoyo a la investigación a través de los colegios de enfermería, dando becas de investigación a todos los colegios. Damos ayudas todos los años para que los colegios provinciales apoyen a sus investigadores a nivel local, a nivel provincial. Estamos dando ayudas a las sociedades científicas en becas y ayudas para la investigación. A todas las sociedades científicas nacionales de enfermería están becadas por el Consejo General. Estamos apoyando a todas las doctorandas y doctorandos enfermeros con una beca de 700 euros al año para que sean doctoras y cueste menos hacer el doctorado, que es muy costoso, no solo económico, sino en tiempo, ¿verdad? Los que lo hemos pasado lo sabemos. Y seguiremos en esa línea. Y la formación continuada lo mismo. Si una profesión tiene que estar actualizada, sin duda, es la nuestra, casi todas las profesiones sanitarias, y por lo tanto la formación continuada año a año salen nuestros planes de formación con una apuesta firme, ser innovadores, ser modernos. El liderazgo que comentabas está incluido en nuestra formación porque, lógicamente, las enfermeras tenemos que ser líderes, pero líderes no solo las que nos hemos dedicado a gestión o que sois gestoras. Tenemos que ser líderes en la clínica, en nuestra consulta de enfermería, en nuestra unidad de hospitalización, dando clases. Las docentes, muy importante, no las olvidemos, ¿no? Entonces, las gestoras, por supuesto, ¿no? Un gestor tiene que ser líder, si no, tiene que comunicar, tiene que generar confianza, fundamental. Pues todo eso es lo que queremos impulsar desde el Consejo y me callo porque yo hablo mucho ya. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ayuso. Sin duda hay bastantes retos, pero por lo menos el camino ya está con una meta clara hacia donde se quiere avanzar. Bueno, damos paso a la doctora Encarna Fernández, quien va a seguir un poco en la línea de los retos, quizá un poco más enfocado eso en la sanidad española. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, buenas tardes y yo creo que lo primero, agradecer a la clínica que me haya dado la posibilidad de estar aquí, ¿no?, con otra visión, que es el mundo de la sanidad pública, y bueno, y felicitar, lógicamente, aunque es el viernes, pero lo estamos celebrando ya en algunas organizaciones desde hace días, y es felicitar a todas las enfermeras y enfermeros del mundo, ¿no?, que yo creo que el día 12 lo que hace es dar visibilidad o mayor visibilidad a nuestra profesión, y que, bueno, que yo creo que son momentos de compartir también experiencias y conocimientos, ¿no?, entre todos. Bueno, yo, por situar a los que no me conocen, yo llevo también casi tanto como Diego, aunque somos jóvenes. Llevo 36 años siendo enfermera, enfermera vocacional, porque tenía muy claro que quería ser enfermera. De hecho, hice otra carrera y después hice enfermera porque, bueno, era algo en lo que creía, ¿no? Y bueno, pues he pasado pues por todos los campos, ¿no? Asistencial, lógicamente, en un primer momento, y luego, pues casi sin buscarlo, pues entré en el mundo de la gestión. Y digo casi sin buscarlo porque me lo ofrecieron y, bueno, creí que podía ser una experiencia y prácticamente ya casi no me volví a bajar del carro, con lo cual llevo 19 años de directora de enfermería en el Hospital Clínico San Carlos. Es un hospital perteneciente al Servicio Madrileño de Salud. Es un hospital público muy vinculado a la Universidad Complutense y bueno, pues tenemos todas las especialidades y, lógicamente, pues con casi el 49% de la plantilla del hospital pertenece a la Dirección de Enfermería. Somos 5.000 y pico trabajadores en el hospital y casi la mitad pues depende de la dirección de enfermería, ¿no? Mayoritariamente enfermeras, lógicamente, y el resto de profesionales sanitarios. Y en estos 19 años, pues yo sí que he visto una evolución importante en nuestra profesión, ¿no? Y cómo el personal se ha ido sumando y subiendo a diferentes retos que nos han ido poniendo delante. Yo siempre creo que cuando nos aparece un reto delante hay que aprovecharlo,
porque es una posibilidad, no siempre tenemos posibilidades. A la hora de investigar es muy complicado porque todos sabemos que los laboratorios y las casas comerciales todavía no conocen cuál es nuestra capacidad y hasta dónde podemos llegar. Cuando la conocen, nos descubren como un colectivo totalmente diferente al colectivo médico. Yo recuerdo en el año 2008, cuando estábamos con toda la integración de la bioseguridad en la sanidad pública y concretamente en el hospital clínico, se nos presentó la posibilidad de hacer un ensayo clínico. Era el primer ensayo clínico que se hacía con material sanitario. Era al hilo de los nuevos dispositivos y, bueno, pues en su momento una casa comercial, un laboratorio, apostó por hacerlo. Y yo recuerdo que las empresas externas que nos hacían todo el trabajo de los datos se quedaron impactados porque no daban abasto a la cantidad de captación de pacientes que habíamos hecho en poco tiempo y con qué rigor estaban rellenados todos los formularios que cada día la enfermera tenía que hacer en el seguimiento de ese paciente. Y de hecho tuvieron que poner más personas porque decían, nunca nos habíamos encontrado con este trabajo tan minucioso, tan exhaustivo, con tanto compromiso por sacarlo adelante, ¿no? Entonces creo que nos toca también que nos descubran muchas veces qué es lo que sabemos hacer, ¿no? Y he visto esa evolución, pero también yo creo que todavía nos quedan grandes retos, algunos los ha comentado Diego, ¿no? Es decir, la sanidad pública es muy diferente a la sanidad privada. Nosotros estamos sometidos a toda la normativa de la administración pública, por tanto, nosotros no elegimos con qué profesionales trabajamos, sino que son los que nos tocan. Ahora estamos inmersos en la incorporación de la OPE del 2018 y concretamente en el hospital pues, se han incorporado las enfermeras que han pedido trabajar en el clínico y por tanto no podemos elegir y eso es un hándicap muchas veces porque a veces profesionales muy buenos que hemos formado y que ya trabajan con nosotros llega una oposición o llega un traslado y se tienen que ir y perdemos conocimiento y perdemos a veces compromiso con las organizaciones, ¿no? Eso posiblemente yo nunca he vivido, no he trabajado nunca en la sanidad privada y bueno, pues posiblemente ahí tengamos una diferencia importante, ¿no? Es decir, el no poder elegir, el tema de que nosotros trabajamos con bolsas únicas y por tanto, lo hablábamos esta mañana en un diálogo que hemos tenido, el que, bueno, yo a veces pido una enfermera porque necesito a alguien para una UBI y resulta que la primera de la lista es una enfermera que ha trabajado en consultas. ¿Y qué tenemos que hacer como responsable de enfermería del hospital? Pues empezar a ver dónde tenemos a alguien que está formado en UBI y empezar a moverlos. Por tanto, yo creo que ese es un camino que nos toca luchar por ello, que me consta que desde el Consejo y desde los colegios se está haciendo, porque es un consumo de recursos, de tiempo y luego una pérdida de conocimiento. Y eso también es dinero y es coste para el sistema sanitario, ¿no? El tema de las especialidades, que efectivamente en Madrid ya las tenemos implantadas, pero nos pasa lo mismo. Es decir, ahora ha llegado la OPE, se han desplazado a enfermeras especialistas y la OPE ha salido como enfermera generalista, con lo cual volvemos otra vez a ese choque que dices, no puede ser. Es decir, si nos formamos y nos especializamos, tenemos y queremos trabajar en lo que nos hemos especializado y nos hemos formado. Y es algo que el sistema público a nivel general pierde. Entonces, ¿qué ocurre? Que las enfermeras están desmotivadas, normal, y se van. Esta mañana lo hablábamos. Las enfermeras se forman, cada vez hay más universidades privadas y resulta que luego no tenemos enfermeras para trabajar. ¿Por qué? Si yo me formo, me especializo, hago mi tesis, hago mis másteres para trabajar en un determinado lugar, llego y me dicen que me voy a una planta de medicina interna. Y dices, mira, perdona, que tengo este currículum y, bueno, precisamente si hubiera querido trabajar en medicina interna, a lo mejor no hubiera hecho un máster en cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un hándicap en el que nos toca, sobre todo para retener talento, que es importante, ¿no? Yo creo que hay tres grandes aspectos que ya se nombraron. La investigación en cuidados
es súper importante y además lo que decía Diego, nosotros investigamos con la clínica, no vamos a detectar una, pues yo qué sé, una hormona o algo, sino que nosotros lo que hacemos es trabajar con lo que conseguimos con el paciente para mejorarlo y, por tanto, hacemos investigación aplicada a la clínica sin ninguna duda, ¿no? Es verdad que no tenemos el tiempo. Normalmente la gente que tiene inquietudes investiga en su tiempo libre. En la administración pública intentamos, en la medida de lo posible, pues bueno, si hay alguien con mucho interés, pues liberarlos a lo mejor algún día. Bueno, jugamos un poco con lo que está en nuestra mano, que es eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital, el Instituto de Investigación, sabéis que en España hay, creo que son 18 o 19 institutos de investigación, y el nuestro, es verdad que la persona que estaba al frente en aquel momento, a mí me planteó la posibilidad de sacar dentro del instituto un grupo emergente, es decir, no estamos muy sólidos todavía como investigadores, pero sí la posibilidad de no estar inmersos en un grupo de investigación médico, sino tener nuestro propio grupo emergente. Nos cuesta, pero bueno, a lo largo de estos años ya hemos conseguido pues tener desde investigaciones propias, tener publicaciones, trabajamos con la Universidad Complutense y bueno, pues tenemos ese grupo de investigación que empezó con 3-4 y ahora mismo creo que somos 35 o 36 personas, con lo cual, y abierto a que cada profesional que quiera incorporarse vaya, ¿no? Yo creo que tenemos también otro aspecto hacia donde, que es la innovación. La innovación, pensamos siempre en la innovación tecnológica, que también somos capaces a veces de crear innovación tecnológica, pero también la innovación en los procesos y en la forma de dar cuidados también es importante y nadie ahí va a saber más que nosotros. Por tanto, es un área en el que yo creo que nos toca despegar, que está todavía muy en pañales y yo creo que es un gran área de abrir camino para la enfermería. La evidencia en cuidados, pues yo creo que es que ya nadie puede trabajar porque esto siempre se ha hecho así. Eso ya no podemos hacerlo, ¿no? Nosotros estamos estamos acreditados por la RENAO, por la implantación de guías de práctica clínica. Es un proyecto en el que estamos inmersos desde el año 2012 con unos resultados fantásticos, donde vemos a lo largo del tiempo que cuidamos mejor, que tenemos mejores resultados y en este momento estamos ya tenemos, vamos a iniciar 2 guías, tenemos 5 ya totalmente implantadas y bueno, pues la verdad que cuando ves que los resultados mejoran está claro que algo estamos haciendo bien y trabajar con la evidencia para disminuir la variabilidad es algo en lo que bueno, pues la enfermería no podemos hacerlo de otra forma, ¿no? Y luego yo creo que sí que tenemos grandes retos como profesión, ¿no? Tenemos un gran reto que es la prevención, la promoción y la educación para la salud. Nuestro país no es un gran promotor ni preventivista de esto. Trabajamos sobre población normalmente enferma y no prevenimos. Ayer leía yo un artículo donde decía que, aparte de la población envejecida, en pocos años vamos a tener una población joven enferma, porque sus hábitos de vida no son saludables y, por tanto, no van a llegar a estar enfermos en la senectud, como ocurría hace muchos años, sino que vamos a tener mucho crónico joven. Y, por tanto, nuestro campo ahí es que es enorme, enorme, y no podemos dejar que ninguna otra profesión nos lo vaya pisando, que es lo que estamos viendo a veces en algunos campos, ¿no? Donde los farmacéuticos, el de la moto, consideran que todos tienen cabida, pero lógicamente sobre el cuidado no, solo las enfermeras. Y luego el visibilizar todo este tema de los cuidados, ¿no? Yo creo, y del papel de la enfermera. Yo creo que la pandemia, la COVID-19, sí que nos hizo más visibles, pero eso no se ha mantenido. O sea, en aquel momento fue muy visible porque yo creo que todos los profesionales de la salud hicimos un papel primordial, todos, pero yo por lo menos lo que vivimos en el hospital, el área de enfermería,
fue prioritario. O sea, primero porque no solo hablamos de atender al paciente, hablamos de preparar estructuras, hablamos de montar áreas donde era impensable que hubiéramos podido cuidar a pacientes, hablamos de esa otra parte más humana, que echamos la imaginación a volar, pues cómo contactar con las familias a pesar de que no pudieran venir, cuando algún paciente celebraba un cumpleaños, en aquel momento pues el personal de la planta pues o le llevaban una vela en un trozo de una galleta o donde podían, para hacerlo que no se sintiera tan solo, y igual que después cuando terminó el desmontaje de todo eso y volver a dejar las unidades preparadas para volver a recibir pacientes. Y eso solo lo hicimos enfermeras, técnicos de cuidados, pero lógicamente quien llevaba la voz cantante era la enfermera, la supervisora. Los médicos muchas veces llegaban cuando estaba todo montado, cuando montabas camas en salas de espera o en almacenes que vaciábamos para meter camillas, ¿no? Y yo creo que esa visibilidad se ha quedado ahí, pero no ha seguido despuntando, ¿no? Y yo creo que esa es una responsabilidad de cada enfermero y enfermera, de los que estamos también en los órganos de gestión y en organizaciones que dan visibilidad, porque a veces hacemos mucho, contamos poco y como que nos da vergüenza contar realmente lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. Yo a veces en el hospital, cuando piden entrevistar a una enfermera que es experta tengo auténticos problemas, porque es que vaya fulanita, no. ¿Quién es la experta? Eres tú. Tú eres la que tienes que contar todo lo que sabes y todo lo que haces, ¿no? Por tanto, creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de las enfermeras y enfermeros que estamos cada día en nuestro lugar de trabajo. Contar a través de las redes sociales, que hay que cogerlas con cautela. Hay información muy buena, pero también hay información que, bueno, a veces no es tan buena, ¿no? Pero utilizando cualquier herramienta, es decir, a través de foros, a través de revistas, a través de publicaciones, o sea, a través de medios de comunicación, porque tenemos que visibilizar mucho más a la sociedad que somos los líderes del cuidado y la importancia que tiene nuestro trabajo para el cuidado del paciente, la familia, el entorno, porque lo que decíamos antes, nuestra visión es mucho más abierta que la de cualquier otro profesional. El traumatólogo ve la rodilla, el tobillo, pero no le preguntes que vea al paciente en su totalidad, ¿no? Y eso, los que lo sabemos, somos los que trabajamos o los que trabajan cada día a pie del paciente, ¿no? Por tanto, yo creo que así a grandes rasgos, yo creo que luego puede ser mucho más enriquecedor si hay debate, ¿no? Y podemos contar las experiencias desde diferentes situaciones, ¿no? Que son las que tenemos cada uno. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fernández. Me gustaría quedarme quizá con la última parte para dar paso a nuestra siguiente invitada, que es respecto a la visibilidad de la enfermería y de la profesional también, de la enfermera, de lo cual nos va a hablar la doctora Nelia Conejo. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Lo primero a la Clínica Navarra, ¿no? por esta invitación a participar hoy aquí. Felicidades a todas las enfermeras por el Día Internacional de la Enfermería. Y bueno, hemos hablado de grandes retos, ¿no? La investigación, la innovación, la enfermería basada en evidencias, ¿no? Que enfermería ya está en ello, ¿no? Está avanzando, del liderazgo que todavía necesitamos un gran empujón, ¿no? De la prevención, promoción en salud, ¿no? Y luego me has dado pie casi sin quererlo, ¿no? A la visibilidad enfermera, ¿no? Y es que nuestra imagen social es otro gran reto, que además, ya veréis, está conectado con todo lo que hemos hablado hoy aquí. La población no sabe qué hacemos. Hemos adquirido en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Desde que fuimos ATS, luego diplomadas y ahora mismo graduadas, ¿no? En enfermería, hemos avanzado en competencias, hemos avanzado a nivel académico, pero como bien has dicho, a nivel laboral, seguimos igual, ¿no? Seguimos con la misma estructura laboral que cuando éramos ATS, ¿no? Y la imagen social que tiene la población de nosotros también se ha quedado ahí estancada, ¿no? No ha avanzado. No sabe lo que ha pasado en la enfermería en estas últimas décadas. No lo sabe, lo desconoce. Fijaos, se hizo una encuesta a la población y se les preguntó, ¿qué hace una enfermera? ¿Vale? El 95% de los que respondieron solo nos identificaban con técnicas concretas, ¿no? Sobre todo vacunas. Eso sí, ¿no? Las vacunas, las enfermeras.
el 75% con ayudantes de otros profesionales. O sea, lo que hacemos las enfermeras es ayudar a, ¿vale? No somos autónomas. Y lo más grave de todo, el 60%, más de la mitad, contestó, no lo sé. No saben qué hace una enfermera. No saben explicarlo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la enfermería ha avanzado tanto, pero parece ser que el resto del mundo pues, no se entera, ¿no? Bueno, pues gran parte de esta responsabilidad lo tienen los profesionales de la comunicación, las series de televisión, no sé si habéis visto alguna, qué hace la enfermera en las series, aparte de coquetear con el médico, ¿no? Pero a nivel técnico, a nivel profesional, ¿no? Como que estamos ahí de adorno, ¿no? Pues bueno, pues estos medios de comunicación perpetúan ciertos estereotipos, ¿no? que se han mantenido pues porque no los han cambiado, no han actualizado esa imagen, ¿no? De cómo muestran a la enfermería a los demás, ¿no? Está la mujer sexy, no, hay dos tipos de enfermeras, la sexy, ¿no? La que se liga al médico, y luego la borde, ¿no? O somos sexys o somos bordes, no hay más, ¿no? Luego está la enfermera angelical, bondadosa, ¿no? Que lo único que hemos estudiado en 4 años de grado es a dar la mano, a sonreír y a ser buenas personas, ¿no? Luego está, bueno, pues la enfermera sacrificada, ¿no? Héroes, ¿no? Nos llamaron héroes, ¿no? En la pandemia. Y siempre hay como esa imagen de sumisión, ¿no? De estar en un segundo plano, de ser ayudantes de, ¿no? De estar por debajo de, ¿no? Cómo nos muestran los medios de comunicación. Y esto importa. ¿Creéis que la imagen que proyectan los medios de comunicación de nosotros, ¿no? Y de cómo nos piensan el resto de la población tiene sus repercusiones? Sí, ¿no? Porque muchas de ellas lo hemos dicho aquí. Pues bueno, pues en primer lugar sitúan al cuidado en segunda categoría. En los sistemas sanitarios está la curación y está el cuidado, ¿vale? Y como es una segunda categoría, pues todo eso conlleva a que se destinen menos recursos económicos, por ejemplo. Se ha normalizado que no haya colchón antiescaras, ¿no? Necesitamos un colchón antiescaras, llamo, lo pido, llamo a 1000 unidades, no hay, no me pueden traer ninguna y no pasa nada, ¿no? Se sigue avanzando, ¿no? Como podemos, ¿no? Cuidamos como podemos, pero sin colchón antiescaras, ¿no? O también, por ejemplo, los ratios, ¿no? De enfermería. No se han actualizado. Seguimos con los mismos ratios que cuando éramos ATS. Ahora hacemos muchísimas más cosas, tenemos más competencias, pero no podemos hacerlas porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al enfermero asistencial pues le toca priorizar, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer, tengo esto de tiempo. ¿Qué hago primero? ¿Qué es lo que nunca jamás vamos a dejar de hacer? Poner medicación, sondar, ¿no? Coger las vías, ¿no? Todas las técnicas. ¿Y dónde está el cuidado? ¿Dónde está el PAE? Que tanto enseñamos en las universidades, ¿no? El plan de atención enfermero, ¿dónde está? Hacemos las técnicas, ¿no? No me extraña que la población piense que seguimos siendo ATS si seguimos haciendo técnicas, ¿no? Es lo que nos ven hacer, ¿no? Bueno, y si ya hay que priorizar lo que hay que hacer, ¿dónde queda el investigar? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? Nuestro tiempo nuestro tiempo laboral es 100% con el paciente. No tenemos un porcentaje de tiempo que podamos dedicar a investigar. No lo tenemos, ¿no? En nuestra dinámica laboral no está establecido. Entonces, bueno, también preguntabais, ¿no? ¿Por qué un podólogo prescribe y una enfermera no? Bueno, si la población piensa que las enfermeras solo somos seres bondadosos, ¿por qué un ser bondadoso tiene que prescribir? ¿No? Al final, esta imagen social, ¿no? Tan errónea de antaño, ¿no? Que no se ha actualizado, pues nos crea este techo de cristal, ¿no? Que no nos deja avanzar. No nos piensan a las enfermeras como que podamos estar en esos espacios políticos, ¿no? En esos espacios
donde se toman esas decisiones sobre políticas sanitarias, ¿no? Y entonces, al final, no vamos a poder influir, ¿no?, de la manera que realmente necesitamos, pues en todas esas, en todos esos aspectos, ¿no?, que hemos hablado, ¿no? Pues en conseguir la categoría A1, en la implantación de las especialidades, ¿no?, o de la figura de enfermera de práctica avanzada. Entonces, bueno, vais a pensar, bueno, Nélida nos está hundiendo la moral, ¿no? Bueno, voy a ser breve. No me gustaría terminar sin decir qué posibles soluciones veo, ¿no? Sí que es verdad que para solucionar un problema, primero hay que identificarlo, ¿no? Hay que contarlo, hay que sensibilizar, ¿no? Bueno, pues para eso estamos hoy aquí, pues lo estamos contando, tenemos un gran problema con nuestra imagen social. ¿Y qué podemos hacer ante este problema? Bueno, pues las entidades que nos representan, ¿no? Colegios de Enfermería, el Consejo General de Enfermería, pues ya han hecho y están haciendo, ¿no? Nursing Now, por ejemplo, recientemente, ¿no? Fue un gran empuje a esa imagen social de la enfermería. Desde las universidades, ¿no? Debemos seguir formando en investigación, en enfermería basada en evidencia, pero también las enfermeras asistenciales podéis ayudar mucho, ¿no?, en cambiar nuestra imagen. Sí que es verdad que están las redes sociales, como bien has dicho, y en las redes sociales está toda la población, ¿no? Y cuando digo toda la población, están también los políticos y están también los periodistas, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros seáis expertos en la cura del pie diabético, por ejemplo, o expertos en lactancia materna, ¿no? ¿Y por qué no vais a contar eso a la población, ¿no? Podéis contar, bien mediante foros, redes sociales, ¿no? Todo ese conocimiento enfermero que tenéis, bien basado en evidencia científica, lógicamente, pues para visibilizar y mejorar, ¿no?, nuestra imagen social. Y desde aquí, pues os animo a ello. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros interventores. Les daremos pronto voz para que puedan preguntar. Pero antes, estrenamos hoy en directo con todas ustedes y con quienes nos siguen desde streaming un documental de enfermería que se llama Profesión Enfermera y que narra la historia de dos enfermeras de la clínica que han vivido la enfermería desde otro lado, que es el lado de ser pacientes, y que muchas veces es un lado que ayuda a afirmar ciertas cosas que son propias de la vocación de enfermería. Entonces, nada, les invitamos a verlo, espero que lo disfruten porque hay mucho cariño en la preparación de este vídeo, así que esperamos poder transmitirles algo. Acompañamiento. Cuidar. Servicio. Cariño. El mimo. Implicación. Empatía. Humanidad. Vocación. Dedicación. Responsabilidad. Equipo. Ilusión. Compromiso. Alegría. Consuelo. Vida. Estaba embarazada de mi tercer hijo, un embarazo normal, iba todo bien y justo en la mitad, en la semana 19, estaba en un viaje con amigas y tuve la sensación de romper aguas. En cuanto pude vine a la clínica y en urgencias me confirmaron pues, lo que yo sospechaba. La membrana que protege al bebé se había roto, el medio en el que se gesta un bebé de manera normal, sana, se había estropeado y que complicaba mucho la situación. Y ya me dijeron, mira, con todo el cuidado del mundo, me explicaron matronas, ginecólogos,
Todo el mundo que me atendió me dijo lo mismo y me dijeron, mira, plantéate esto como un ingreso largo, con reposo absoluto y con antibióticos diarios, y vamos a confiar en que te vamos a cuidar. Estando embarazada de mi tercer hijo, en la semana 19, más 6 días, después de un viaje agotador, llegué a casa por la noche y mientras cenaba me di cuenta que se me había roto la bolsa. Me asusté muchísimo porque hasta esa semana de gestación había tenido muchos problemas, hemorragia, reposo absoluto, un hematoma muy grande, y cuando ya parecía que se estaba solucionando, pues me surgió esto, ¿no? Entonces nada, fui a la clínica y bueno, ahí pues me confirmaron el diagnóstico, se había roto la bolsa y nada, me quedé ingresada. Me explicaron muy bien 2 matronas, me lo dijeron de la mejor manera que me han explicado nada, que se iba a tratar como un bebé en una situación paliativa, pero que no por eso se iba a dejar de cuidar y de cuidarle a él y de cuidarme a mí. Entonces así fue. Bueno, me dejaron ingresada y me dijeron, en el mejor de los casos esto va a ser largo. Pasaron los días, las semanas, los meses. Entre medio me contagié de COVID, tuve que ser trasladada a la 5ª planta, que allí también estuve, físicamente estuve peor, pero me atendieron de maravilla también. Por fin, tras 5 semanas, di negativo en la PCR y me volvieron a la planta a partos. Y allí pasé la Navidad, el tiempo seguía, las semanas pasaban, mi tripa iba en aumento y no de líquido porque continuamente yo perdía todos los días, el poquito que se formaba salía al hablar, al reír, al toser. Era una sensación que me tuve que acostumbrar porque aquello era así. En ese momento me hablaron de que había otra compañera que le había pasado lo mismo que a mí y que estaba ingresada. Y bueno, me agarré a eso y bueno, pues con toda la tristeza, la preocupación y un gran sentimiento de culpa por si yo había tenido algo que ver en aquel desenlace, pues nada, ahí me quedé, ¿no? Y bueno, pues fueron pasando las semanas, cada vez iba teniendo un poquito más de tranquilidad respecto al futuro de mi hijo, ¿no? Y bueno, llegó el 2 de enero, ahí me diagnosticaron COVID y me trasladaron a una zona de aislamiento en la que estuve más o menos 10 días. Y ya por fin cuando salí me hicieron la ecografía de screening con algo de retraso por la situación de aislamiento y allí vieron pues, que parecía que Álvaro tenía algún posible problema, alguna malformación, ¿no? La doctora Olartecoechea todos los días venía a verme, todos los días, con el mismo mensaje. Me ponía la esperanza como en otro horizonte, no en el del final, sino pues estamos hoy, piensa en hoy, esto es lo que tenemos, tu bebé sigue ahí, tiene movimientos, tiene latido y hay que seguir. Pasaron 4 meses y me organizaron una cesárea y nació Marco. De ahí Marco fue a la UCI y estuvo 2 semanas y me lo pude llevar a casa, sano. Me programaron la cesárea para el 12 de abril, pero la noche del 10 al 11 yo no me encontraba muy bien y por la mañana pues eso se lo hice ver así a las matronas, me pusieron el monitor y vieron que Álvaro pues tenía una taquicardia ahí mantenida. Y bueno, vinieron los pediatras, me valoró ginecología y decidieron hacerme la cesárea el 11 de abril porque bueno, pues parecía que Álvaro tenía una sepsis. Nada, entonces nació y subió a la UCI. La verdad que nació muy justillo, nació mal y nos dijeron que, bueno, que si llega a estar unas horas más pues no habría salido adelante. Pero a los 4 días pues ya me dieron el alta y Álvaro siguió ahí 1 mes aproximadamente y ya por fin pues más o menos a finales de mayo se normalizó la situación y ya pues pudimos irnos a casa todos y eso fue. Durante una noche que oía bastante jaleo en los pasillos, no me podía dormir y sería ya tarde y entró una matrona y la vi un poco agobiada y le dije, va todo bien, tenéis bastante lío. Y me dijo, mira, necesito
contarte una cosa. Estoy súper impactada porque acaba de ingresar una chica con el mismo problema que tú. Entonces tengo que dejarte, no puedo estar más aquí. Vuelvo en un rato, pero estoy verdaderamente impactada. Entonces la matrona se fue y yo ya no pegué ojo. Dije, o sea, hay una chica igual que yo en esta planta que llevo mes y medio aquí en la cama sin moverme y acaba de ingresar. Entonces, así fue el inicio. Pues sí, yo la verdad que en el momento que ingresé, bueno, o sea, en ese momento que supe que tenía la bolsa rota, enseguida me hablaron de ti. Me dijeron, tienes que estar preparada para todo, o sea, para lo peor, pero también piensa que tenemos aquí otra compañera tuya y yo casi, vamos, me muero, ¿no? O sea, pues que le ha pasado exactamente lo mismo que a ti, también ingresó en la semana 19 y ahí está, ha pasado ya mes y medio y su niño sigue adelante, todo va bien y bueno, hay esperanza, ¿no? Entonces yo me agarré a tu caso, vamos, como a un clavo ardiendo, la verdad, y yo la verdad que no podía estar preparada para lo peor y la verdad que estuvieses allí fue algo muy importante para mí, para pasar ese momento, la verdad. Sí. Pues sí, para mí también, porque yo en cuanto supe de tu existencia, dije, a ver, esa chica yo sé cómo se siente, es que sé perfectamente todo lo que se le pasa por la cabeza, sé cómo está, sé cómo, es que lo sabía, estás igual que yo hacía un mes y medio, entonces empecé a ver, no puedo pedir nombres, no puedo pedir la habitación, no voy a poner a nadie en compromiso, no tenía otra manera, dije, bueno, yo voy a escribirle una carta, entonces me salió a toda velocidad, no podía parar, y dije, tampoco voy a excederme porque no sabía quién eras ni nada de ti, pero yo sabía cómo te sentías, entonces dije, bueno, le voy a pedir a una matrona a ver si es posible que te la hicieran llegar. Sí, y además, bueno, yo desde que me hablaron de ti estaba deseando hablar contigo. Yo dije, ¿cómo hago esto? Me pasaba lo mismo, ¿no? No podía preguntar quién eras, no sabía cómo te sentaría. Entonces, cuando llegó esa carta, pues fue un regalo enorme. Así que no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero sé que dejé la carta y marqué la extensión de tu habitación. Sí. Y ya desde entonces, ¿verdad? Vamos, sabíamos la una de la otra todos los días y a todas horas, ¿verdad? A diario. Sí. A diario nos dimos los móviles. Sí, eso es. Y lo primero, a la mañana. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo ha ido? Sí. ¿Has dormido? ¿Has perdido mucho? Sí. Bueno, y luego eso, ¿no? Todas las preocupaciones que yo tenía, porque para mí todo eran síntomas nuevos, ¿no? Pues tú enseguida me decías, tranquila, eso es normal. O sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, la verdad que fue un apoyo, ¿no? Ante los interrogantes que se me planteaban y luego también pues un gran apoyo emocional, pues porque al final nadie te entendía mejor, es que estamos ¿no? Con los niños en situaciones, en edades parecidas también. Bueno, compartíamos muchas cosas y sobre todo eso, yo creo que también todo lo que nos planteábamos a futuro lo compartíamos, ¿verdad? Todo. Y sí, la verdad que ha sido una suerte enorme. Sí, yo pienso igual. Sí. Había conversaciones que no las tenías ni con gente de tu familia, o dudas o miedos que daban miedo expresarlo a amigos o a familia, pero nosotras como estábamos en la misma situación y te ves igual. Otra de las cosas que me ocurrieron que no olvidaré jamás fue la tarde-noche del 31 de diciembre, que era fin de año. Llegó la doctora Begoña Olartecoechea, llegó de repente a la habitación. Ya estaba, yo decía, no sé, y me dijo, ¿está Javi? Mi marido. Digo, sí, va a llegar ahora mismo. Y dijo, mira qué bien, pues ahora vuelvo. Y yo vino Javi y le dije, a ver, va a venir la doctora, no sé muy bien qué hace aquí, porque esto ya no son horas de estar trabajando. Y nada, y en ese momento llegó ella otra vez y dijo, chicos, que tengo una sorpresa para acabar el año. Y yo, a ver, Begoña. Y me dijo, venga, que nos vamos. Y entró con una silla de ruedas y me dijo, vamos a hacer una ecografía en condiciones porque llevamos 5 semanas sin ver a Marco. Y
vamos a las consultas y en un momento te voy a hacer una ecografía con el aparato de abajo, que es mucho mejor, el que yo necesito y tú también necesitas para ver cómo está todo. Y yo, vamos a ver, Begoña, son las 8 de la tarde, es 31 de diciembre. Me dice, mira, he dejado a todos en casa, está la mesa puesta, vámonos. Y yo, ni sanitario, o sea, una sensación que esa doctora quería ver cómo estaba mi hijo, que mi marido me acompañase a deshora, pues eso, un gesto. Fuimos a consultas, encendió las luces, buscó la llave, tampoco encontrábamos la llave, me abrió una consulta y hizo una ecografía de 45 minutos que no la voy a olvidar en la vida. Y también recuerdo especialmente cuando subí a la consulta, que yo siempre iba sola semanalmente a las ecografías, iba con mucho miedo, ¿no? Y también con el tema de la malformación esta que me habían dicho. Y la verdad es que yo notaba, bueno, había un auxiliar que es que lloró el día que me dijeron está todo bien, ¿no? Y me agarraban de la mano. Yo sentía que eran como mis hermanas o así, no sé, era una sensación. A mí me ayudaba eso muchísimo, no me sentía sola con mis nervios. Y bueno, muchísimas anécdotas. Luego ya en la UCI recuerdo también una enfermera que cuando llegué por la noche a darle las buenas noches a Álvaro, que lo hacía todos los días mientras él estaba ingresado, recuerdo que llegué y me la encontré sentada en la silla con Álvaro cogido en brazos, mirándole, venga a hablarle, haciéndole caricias. Entonces yo me quedé emocionada, ¿no? Ella se quedó súper cortada, lo recuerdo, pero yo que iba con la preocupación de darle cariño a mi hijo, porque atenciones médicas yo sabía que las tenía todas y más, ¿no? La otra parte que me podía quedar un poco la duda, pues ahí se me despejaron todas, ¿no? Y me fui a casa súper tranquila, ¿no? Y muy contenta y le di las gracias 1000 veces. A partir de esta experiencia, la verdad que por una parte se ha reafirmado, ¿no? en mi práctica, yo creo, la importancia que tiene el que los profesionales sanitarios cuando atienden a un paciente vayan más allá de lo que es la propia enfermedad, ¿no? Ha influido en cómo veo yo mi trabajo día a día, en mi profesión. Inevitablemente yo me he dedicado 17 años, bueno, me sigo dedicando a cuidar al paciente, pero yo nunca me había puesto en el otro lado. Entonces, cuando estás al otro lado y te cuidan, empiezas a ver una cantidad de detalles, pero vamos, día a día, momento a momento, cosas que hacemos que igual no los hacemos de manera consciente, pero la otra persona que está ahí las percibe, pero va una tras otra. Entonces, cosas que no damos importancia, un saludo, cobran, o sea, es como te puede cambiar una mañana, te puede cambiar, has empezado el día regular y dices, bueno, pues no estoy tan mal rodeado de esta gente. Entonces, cualquier cosa, venían a hacerme una cura, venían a ponerme un antibiótico, cualquier detalle, me miraban, que si no sé qué, me preguntaban a mí, hablaban con mi marido. Era una manera de hacer que la tengo, que no se me olvida. Entonces yo probablemente lo haya hecho así muchas veces, pero ahora lo hago de manera consciente, muy consciente. Durante 3 meses, pues al final sufres por muchas cosas, por lo relacionado con la enfermedad, pero también pues, problemas que tienes en casa, por tus hijos, por tu marido, ¿no? Y eso lo llevas dentro. Yo estaba por circunstancias familiares mucho tiempo sola y la verdad que las matronas, ¿no? Y todo el mundo pues, se esforzaban en que hablases, ¿no? Sentarse al lado en la cama, pues eso, cogerte de la mano, decirte... Cuéntanos, Elena, cómo te sientes, ¿no? Muchas veces los pacientes no son capaces de pedir ayuda, ¿no? en medio de su sufrimiento, ¿no? No se sienten con la confianza, ¿no? Entonces yo creo que los profesionales debemos adelantarnos, ¿no? Dar ese paso tratando al paciente pues, con esa disponibilidad, con ese cariño, con esa implicación en su problema, ¿no? Para que él vea se sienta como invitado a compartir, ¿no? Y a manifestar pues, su sufrimiento, ¿no? Realmente muchas veces los pacientes sufren mucho y si tú les tiendes esa mano para ellos puede ser como un flotador emocional, ¿no? Al que agarrarse y realmente pues, tirar para adelante, sentirse acompañado.
Bueno, esperamos haber puesto en valor la gran profesión que llevan a cabo día a día. Invitamos, por último, a quienes han estado aquí en la mesa redonda para abrir brevemente una ronda de preguntas para ir cerrando la jornada en tiempo como lo hemos prometido. Quien tenga alguna pregunta, le dejamos el micrófono para poder hacerla. A lo mejor no se puede por las lágrimas. ¿No? Que, por cierto, que también es el Día de las Matronas. O sea que felicidades también. 5 de mayo, sí. Sí, sí. También lo celebramos hoy. Ahí hay una mano. Muy buenas tardes. Si las lágrimas me dejan, quisiera agradecer a la Clínica Universidad de Navarra la jornada en la que estamos hoy aquí presentes. Yo soy la tesorera del colegio, pero soy la portavoz también del Colegio de Enfermería de Madrid. Y me siento muy identificada con muchas de las cosas que he oído aquí hoy en la mesa y sobre todo el tema de que las enfermeras no nos atrevemos a hablar. Yo la primera vez que fui a un medio de comunicación a hablar fue porque me pegaron un empujón. Esto es así, si no seguramente no hubiese nunca dado el paso. Yo creo que cuando hablamos del liderazgo enfermero muchas veces tiene que ver con eso, con esa valentía de decir lo que hacemos y lo que somos. Somos y hacemos mucho las enfermeras y yo desde aquí animaros a todas presentes aquí en la sala y a todos los que nos puedan escuchar a que de verdad hacéis y valéis mucho. Contadlo, si no, esta profesión no va a poder avanzar. No tengo más preguntas para la mesa, sino felicitaros desde luego a la Clínica Universidad de Navarra y a todos los que nos habéis contado tantas cosas tan interesantes para la profesión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, yo no sé si es una pregunta, un comentario, es alguna cosa que ha comentado Diego, que a mí a veces también me preocupa, ¿no? Y es, habéis hablado también de los nuevos roles de enfermería, ¿no? Está la enfermería generalista, la enfermería especialista y los roles de la enfermería de práctica avanzada. A mí una cosa que me preocupa a veces es, en varios foros de enfermería, cuando hemos hablado de estas figuras, escucho distintas versiones, no sé si lo puedo explicar así, ¿no? Y yo a veces pienso, ¿qué entendemos las enfermeras de enfermería de práctica avanzada? Yo creo que también esto es un tema que primero tendremos que solucionar nosotras, ¿no? Para entender bien qué somos, para luego poder explicar o hacer visible a otros profesionales lo que somos, ¿no? Porque a veces, bueno, yo en los foros que voy viendo, bueno, esto es un ejemplo, tampoco quisiera a lo mejor extenderme en esto, ¿no? Pero identifico una enfermera de práctica avanzada con una enfermera experta. Y digo, ¿es lo mismo esto? Bueno, entonces yo quiero, es otra cosa, otro ámbito también que me parece importante, es decir, que también tenemos que saber muy bien nosotras lo que somos para poder explicar quizá a los demás, ¿no? Y también poder, me parece que esto también va a hacer avanzar también la profesión de enfermería, ¿no? Claro. Mira, yo creo que el referente de la enfermería de práctica avanzada es el referente a nivel internacional. El CIE, Consejo Internacional de Enfermeras, lo define muy claramente. ¿Qué es una enfermera de práctica avanzada? Es una enfermera que tiene a nivel jurídico-legal reconocidas unas competencias que son distintas de una enfermera generalista, pero está reconocido. Hay una ley o un real decreto que dice que estas enfermeras con esa práctica avanzada en ostomías, un ejemplo, puede ser cualquier otro, pueden desarrollar todas estas competencias y son diferenciales a una enfermera generalista. Por lo tanto, sí son expertos, pero tienen reconocimiento jurídico y tienen un título nacional que les acredita para que puedan ejercer esa práctica avanzada. Y hay un puesto de trabajo específico para esa enfermera. Por eso, en España, si queremos ir hacia ese modelo, tendremos que conjugar, pues es muy importante conjugar con las especialidades, que ya las tenemos, conjugar con las generalistas, que son la mayoría y que debe seguir siendo la mayoría de la profesión, pero es verdad que luego hay campos de expertise o de competencias
muy avanzadas en las cuales puede haber ese diploma de acreditación, si la legislación ya la tenemos. Lo que pasa es que hay que darle forma y habría que específicamente definir diploma de acreditación en heridas complejas, por deciros algo, ¿no? Entonces, eso sería práctica avanzada, estaría recogido las competencias que tienen que hacer, una titulación oficial nacional. Por eso os digo que cuando hablas con compañeras, por ejemplo, en Andalucía, que tienen un impulso importante y están haciendo práctica avanzada, dices, sí, pero ¿qué reconocimiento tenéis formal de esto? No hay ninguno. No hay ninguno. Falta esto. Entonces, si falta, pues sí, están abriendo una brecha, puede ser algo a lo que mirar, pero el paso tiene que ser con una regulación legal y con una titulación oficial, porque eso es lo que es la práctica avanzada a nivel internacional. Y si no tenemos eso, no sería práctica avanzada. Yo hablando con una de las directoras de enfermería de Madrid, me decía, tengo 50 enfermeras de práctica avanzada en mi hospital el otro día, ¿no? Y yo, wow, es que es tremendo, ¿no? 50, ¿no? Y dices, bueno, 50 lo dices tú, ¿no? Pero realmente, sí, seguro que hacen competencias avanzadas diferenciales, pero ¿quién lo reconoce? No lo tiene reconocido. ¿Que se está pagando más? No. ¿Tienen alguna titulación que los diferencia? No. Sí, puedes tener un máster oficial, un máster pues, de título propio, pero al final no es un reconocimiento de esa práctica avanzada, ¿me entendéis? Y entonces esa titulación oficial, por ejemplo, la práctica avanzada a nivel internacional, tiene reconocimiento de máster generalmente, pero un máster que habilita para hacer práctica avanzada. Y eso es lo que nos falta. Claro, sí, quizá yo lo que veo a veces en algunas prácticas avanzadas es quizá que hacemos un poquito aguas en lo que es la parte de investigación, ¿no? Y a lo mejor lo que tenemos es también que, bueno, es verdad que importa mucho esa titulación, importa ese marco legal, pero tendremos que revisar ese perfil, ¿no?, que queremos también dentro de... Es que la competencia avanzada, fijaros, a nivel internacional, hacen diagnósticos, prescriben, ¿no? Son consultoras para las enfermeras generalistas, son avanzadas en investigación, están dando efectivamente referencias en base a la evidencia científica de su práctica avanzada y son referentes. Eso es lo que tenemos que ir, eso, que sea diferencial, porque si no lo que tú dices es un experto, sí, está claro, pero nos falta. Muchas gracias. Sí, pero yo creo que tenemos muchas de ese perfil. Sí, lo que no hay es nadie que lo acredite. Exacto. Porque realmente si nos vamos a ostomías, claro. Bueno, yo puedo hablar del hospital. Nosotros tenemos una unidad desde los años 80, a principios de los 90, que una enfermera de cirugía apostó porque veía que los pacientes los marcaban donde el cirujano le parecía y creía que era un inconveniente para su vida. Y a partir de ahí, bueno, pues presentó su proyecto y hacen todo eso. Es decir, tienen su consulta, diagnostican, marcan a los pacientes, los siguen, pero no hay nadie, ningún organismo que nos acredite eso. Eso es lo que falta. Es que no hay ningún organismo. Entonces, cuando te preguntan y te dicen, ¿cuántas enfermeras tienes de práctica avanzada que cumplen todo eso? Y tú dices, sí, puedo tener 50. 12, 50, 30, porque esto ha ido increciendo. Es decir, que empezaron los estomas, las úlceras, pero nos podemos ir a disfagia, a un montón de cosas donde cumplen con todos esos, pero no hay nadie que ponga el marchamo encima de la mesa. Entonces, claro, esa parte... Es lo que tenemos que pedir, claro. Justo eso es lo que tenemos que pedir, porque es verdad que experiencias ya de práctica avanzada hay, hay en muchas. Todo el país, en todo el territorio nacional, y enfermeras que lo llevan haciendo muchísimos años, en muchos ámbitos, pero nos falta eso. Entonces hay que convencer. Al final es un tema de modificar la legislación y evidentemente el Ministerio, la Dirección General de Ordenación Profesional, que dé un paso adelante y diga, pues vamos a ponerlo en marcha los diplomas. Nosotros llevamos años trabajando en resoluciones del ámbito específico de las competencias profesionales en áreas donde son distintas a las generalistas y son diferentes también a las especialistas. Esas resoluciones están aprobadas por la organización colegial, se aprueban la Asamblea de Presidentes por todos los presidentes de colegios de toda España. Por tanto, Madrid está igual que los otros 52 colegios y es un documento oficial que se hace con las asociaciones científicas nacionales. Entonces, tenemos enfermeras de educación diabetológica, ostomías, escolares, 16 resoluciones que las tenéis en nuestra página web, podéis verlas. Todas esas resoluciones, que es un documento marco competencial clarísimo, que te dice además qué formación sería recomendable para poder trabajar en ese área, toda esa información la tiene
la Dirección General de Ordenación Profesional. Según las aprobamos, las mandamos al Ministerio, con lo cual simplemente que haya esa intención, esa voluntad política, que se dé ese paso adelante para que se diga, oye, vamos a ponerlo ya a nivel legal y reconocerlo. Falta eso. Y luego yo creo que hay otra cosa, un poco a lo que comentaba Teresa, ¿no? Esto es como lo de la visibilidad. Es decir, tenemos una cosa, las enfermeras, que a veces somos nuestros propios enemigos. Es decir, a lo que hace una enfermera igual, en un sitio lo llamamos A, en otro B, en otro C, y dices, pero a ver, yo estuve en un grupo que se llamaba Oligosomnio, que era un grupo que nos reuníamos, bueno, pues directoras de enfermería de prácticamente de toda España. Intentamos hacer una vez un trabajo que era, vamos a poner encima de la mesa todos esos perfiles enfermeros que tenemos. Fue imposible. O sea, nos salía un listado que era imposible de manejar. Y entonces tú decías, a ver, ¿a qué llamas tú enfermera de este? No, yo es la que hace eso, pero si la otra lo llama del otro. O sea, fue imposible, porque nos vamos creando nombres y apareciendo nombres nuevos cuando ya está creado o ya hay, bueno, pues posiblemente porque muchas veces han ido surgiendo por necesidades creaciones de figuras que no va a la par esa otra parte, que es la de pues el tener el reconocimiento o tener la acreditación, ¿no? Es decir, pues posiblemente la evolución de la sociedad, de los pacientes, nos ha hecho ir creando cosas en función de las necesidades. O sea, la atención domiciliaria o las unidades de domicilio, pues es que hace años no existían. Era impensable que alguien con un niño recién nacido y que neonato que ha alcanzado ya un peso para poder darse lo llevara a su casa, porque iba a ir la enfermera a hacerle un seguimiento domiciliario. Entonces, a esa enfermera hay que darle un nombre o un perfil diferente a la que está trabajando dentro de la unidad. Y eso lo hemos ido haciendo en función de la necesidad, pero no ha ido acorde al otro. Entonces, cada uno se ha inventado un nombre, el que le ha ido pareciendo en función de su estructura o su organización. Y eso tampoco es bueno, porque al final estamos haciendo lo mismo, llamándolo de manera diferente, y dices, madre mía, qué mare magnum es este, ¿no? Y es verdad que eso, pues en alguna manera, bueno, pues somos un poco así especiales, ¿no? Es decir, que... Y luego, bajo mi opinión, también falta el último paso, ¿no? La población lo sabe. Los medios de comunicación, periodistas, saben que tenemos esas enfermeras, ¿no?, tan expertas que pueden cuidar tan bien, ¿no?, de una persona con un estoma, de una persona con diabetes, ¿no? Hay un espacio muy bueno, es la Semana de la Ciencia, no sé si lo conocéis, es divulgación científica, ¿no? Es contar la ciencia a la población en general de una manera sencilla que la comprenda, ¿no? Pues contemos ahí la ciencia del cuidado, ¿no? Que vaya enfermeras expertas, ¿no?, de práctica avanzada en diabetes, en estomas, a contarles a la población, ¿no? No esperar a que sean nuestros pacientes, ¿no?, para que se enteren de que existimos. Bueno, yo creo que son muchos los desafíos. Creo que ha sido una conversación muy interesante que, bueno, plantea ese camino que hay por recorrer, un camino que, como está lleno de retos, va a ir haciendo la profesión mucho mejor a lo largo del tiempo. Y bueno, como todo lo bueno tiene que acabar, agradecerles a todos ustedes por estar aquí presencialmente, a quienes nos acompañaron también por streaming, y desearles un feliz Día Internacional de la Enfermera, y que sigan disfrutando y que sigan viviendo esta hermosa profesión. Muchas gracias a todas.